grabar la reunión, porque esto después lo tengo que subir porque me piden que lo haga. Que les saque fotos, que les mande las cosas, porque no es que yo los controlo a ustedes, sino que a mí también me controlan todo el tiempo. Entonces tenemos que tener ¿cómo que se dice? Un registro de lo que hacemos. Y hasta ahora venimos innovando porque somos los únicos que hacemos teleconferencias. Tal cual. Obvio. Bueno, eso respecto al trabajo. Sí, lo que pude ver también es que hay una idea como equivocada de cuándo se inicia la edad moderna y cuándo finaliza. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Escucho una chicharra, ¿eh? Sí, no sé de qué será. Bueno, Tomás dice que no se puede conectar, no importa, porque después estoy grabando la clase, después la subo. Bueno, sigo. ¿Pudieron ver el PowerPoint? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos al PowerPoint. Bueno, voy yo, no sé si lo tienen a mano ustedes. No. Hay solo una corrección que hacerle al PowerPoint. No sé quién tiene ese ruido. ¿No tienen un teléfono cerca por las dudas? No. Bueno. En el PowerPoint, en la diapositiva número 5, esto les hago la aclaración ahora y después ustedes lo arreglan. Yo les mandé que decía Revolución Francesa y Revolución Francesa. Bueno, una es Revolución Francesa y la otra es la Revolución Industrial. Estaba mal. Yo les hice ese PowerPoint que no tiene sonido. Hoy lo estaba grabando a las 7, después dije no, lo grabo a la noche nomás. Haciendo una explicación de cómo se dan las diferentes edades históricas en el mundo, entendiéndola desde una idea europea, es decir, desde Europa. A ver, ahí se está uniendo Luis de vuelta, me parece. La historia de la humanidad se divide en 4 grandes etapas: edad antigua, edad media, moderna y contemporánea. Esas son las 4 grandes edades por las que pasa nuestra historia, ¿sí? Del pensamiento, la ciencia, la filosofía, de todo lo que a ustedes se les ocurra, el arte, la cultura, todo pasa por esas 4 etapas, o esas 4 edades. La primera es la de la filosofía antigua, el mundo antiguo griego. Dentro de esa época se tenía un pensamiento mitológico, o sea, todo se explicaba a través de los mitos. ¿Para qué existían los mitos? Los mitos se crean para regular. No se la escucha nada, hay un ruido que hace. Ahí. Ahora Ahí sí. un poco. Ah, capaz era mi Ahí sí. celular. Capaz era mi teléfono. A ver si lo corro. No, sigue el ruido, no era yo. Ay, no, sí, sigue. Fíjense algunos si no tiene algún teléfono cerca. Profe, yo no. No. No hay nadie que está en el viento por las dudas. Luis, ¿me escuchás? Sí, profe. ¡Hola, Luis! Hola, Luisito. Bienvenido. Bueno, seguimos porque esto se corta enseguida y después hay que volver al Facebook y esto es un despiole. Bueno, ¿qué les decía? Ah, que el mito se utilizaba para ordenar a la sociedad. Es decir, para que la gente se porte bien, los griegos creaban mitos. Entonces, los mitos lo que hacían, bueno, si vos haces algo mal, vas a tener un castigo, o los dioses te van a castigar. Entonces regulaban el orden social. Con el paso del tiempo, unos griegos se empezaron a preguntar el origen del mundo y del hombre,
pero no les bastaban los mitos para responder esas preguntas. Entonces empiezan a investigar a través de los elementos de la naturaleza. Eso es lo que en filosofía se conoce como el paso del mito al logos, a la razón. La razón, en la antigua Grecia, a partir del siglo VI y V, va a ser la que va a predominar para responder sobre el origen del hombre, la naturaleza, el mundo, las matemáticas, todo. Entonces, pasamos a tener una concepción antropocéntrica del mundo, es decir, que el hombre es el centro del pensamiento. Por el pensamiento y la razón del hombre pasa absolutamente todo. ¿Está? A partir del siglo III, IV después de Cristo, cambiamos a la Edad Media. Comienza otro periodo en la historia de la humanidad. Ya con el nacimiento de Cristo, con el cristianismo que ya estaba convertido en una potencia mundial, ¿sí? En ese momento, la concepción de hombre y el pensamiento deja de ser antropológico. La razón deja de ocupar el primer lugar y ocupa Dios el primer lugar. Dios responde a todo, Dios castiga, Dios premia, Dios va a regular la vida de las personas de Europa durante ese tiempo. Ese tiempo son 1000 años. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. La escuché. ¿Esa qué edad dijo? Edad Media, A ver. donde la iglesia se forma como una potencia mundial, donde aparece la Inquisición, o sea, aquel que pensaba distinto, lo mataban. Eran considerados o brujas o brujos o se tenían que convertir al cristianismo. Como les decía, durante esa época se deja de lado la razón y obviamente la ciencia pasa a ocupar un segundo o tercer lugar. El lugar del pensamiento pasa a estar ocupado por la religión. Entonces, la concepción de personas y de pensamiento va a ser teocéntrica. Se escucha horrible. Sí. ¿Tiene viento por las dudas ahí? ¿Yo? Sí, Sí. pero no. Voy a probar a ver si es el ventilador, pero no creo. Si es el ventilador, me matan. Sí, era el ventilador. ¿O no? Capaz que Si sí, era el ventilador, me muero. No, se sigue escuchando. No era mi ventilador. Bueno, seguimos. Ahí, a ver. Teocéntrica, teo viene de Dios y céntrica, prefijo Dios. Se sigue escuchando el ruido. No sé qué puede ser. Durante la Edad Media, hay que ver si me estoy olvidando de algo. El Papa Juan Pablo II, durante su papado, hace una declaración y hace un pedido de perdón por el atraso que hubo en la ciencia durante la Edad Media. Ahí no se escucha. No se escucha, profe. No sé qué puede ser. ¿No tienen nada que haga interferencia cerca? La verdad que no. Yo tenía un ventilador, pero apagué recién y sigue haciendo. Ahí no hay ruido. Sí, Se escuchan en la radio de fondo de mi mamá que está en la cocina y es medio sorda. Ahí no hay. Pero hablo yo y hay ruido, así que estamos lo mismo. Bueno. Durante la Edad Media, la ciencia se atrasa un montón. Históricamente, a nivel mundial, tenemos un atraso de 200 años a nivel científico, por la cantidad de muertes a científicos que hicieron los curas, los monjes, la iglesia durante la Edad Media.
¿Qué sucede? En 1517 pasa algo súper importante que ustedes lo vieron en el material. ¿Se acuerdan qué es? 1500. 1517. La Reforma Protestante. Eco. La Reforma Protestante. Martín Lutero era un monje católico que se enoja muchísimo, muchísimo con la iglesia por cómo estaba gobernando. Entonces plantea una reforma en la iglesia católica. Obviamente que la iglesia no hizo ni así de caso y lo pusieron como un hereje, un ateo, y lo excomulgaron. Porque las ideas que planteaba Lutero hacían desestabilizar esos 1000 años de historia que venía trayendo ya, 1500 años, que venía trayendo ya la Iglesia Católica. En 1560 se produce que también lo vieron en el material. La Reforma La Protestante católica. contrarreforma. La Contrarreforma. Exacto, la Contrarreforma. Que uno, en sus trabajos, uno de los chicos puso como que eran lo mismo, reforma y contrarreforma, son dos cosas distintas. La Reforma Protestante de Lutero plantea un cambio radical en las bases de la Iglesia, inclusive hasta lo que se creía. La Contrarreforma lo que hace es reafirmar los dogmas de la Iglesia. Los dogmas son afirmaciones irrefutables, cosas que no se pueden discutir. Un dogma, por ejemplo, es la virginidad de la Virgen. Nosotros los cristianos creemos que la Virgen murió siendo virgen, o sea, siguió siendo virgen después de tenerlo a Jesús, antes, durante y después. Eso es un dogma cristiano. Entonces, este concilio, que fue el concilio de Trento, lo que hace es reafirmar todo lo que la Iglesia venía haciendo. ¿Sí? Así que son dos cosas totalmente distintas. Y aún así la Iglesia, con esta contrarreforma, no pudo volver a tener el poder que tenía antes. Empezaron a dar diferentes situaciones que ayudaron a que empiece a desarrollar un movimiento cultural, político, artístico, que es el Renacimiento. ¿Sí? Estamos hablando del fines del siglo XV hasta el siglo XVII. Siempre los años son aproximados en historia. ¿Sí? Este Renacimiento, estos sucesos que se dan en el Renacimiento, dan paso a lo que fue la modernidad. ¿Por qué Renacimiento? Y esto es importante. En el texto, Bengoechea lo que dice es que se vuelve a las artes, a la cultura, ¿sí?, de la antigüedad. ¿Qué significa esto? Que el hombre vuelve a ser el centro del pensamiento. La razón humana empieza a ocupar la centralidad en la cotidianidad del mundo moderno. En este momento se separa la filosofía de la ciencia. Es un hecho súper importante. ¿Por qué? Porque antes todas las ciencias, según muchos autores, provenían de la filosofía. ¿Qué sucede? Durante la modernidad, como la razón era lo principal, todo necesitaba ser comprobado, verificable a través de la observación, a través del método científico. Y la filosofía carece de método científico. La filosofía no responde una pregunta y se queda ahí. La filosofía pregunta y repregunta y repregunta. En cambio, la ciencia responde un interrogante y listo, ya está. Entonces, esto es un hecho muy importante de la modernidad, la división entre ciencia y filosofía. La modernidad no es que empieza un año y termina un año. Fueron un montón de procesos que llevaron a la construcción de esta nueva época que es la moderna. Dentro de la modernidad,
está la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. ¿Sí? No es que la Revolución Industrial da paso a la modernidad. No es que la Revolución Francesa da paso a la modernidad. Son situaciones, características que se dan dentro de esta época y la reafirman como época distinta de la Edad Media. ¿Sí? Eso que quede claro, porque lo leí varias veces en los trabajos, ahora no tengo presente quién es, pero varias veces pusieron lo mismo. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Sí. Bien, lo que vamos a hacer ahora, porque ya quedan 3 minutos, corto, dejo de grabar la pantalla esta, y me voy a Facebook, y ustedes sigan escribiendo por ahí, entonces, y les mando mensaje a los chicos para que sigan desde ahí. Yo bajé una aplicación que puedo grabar la pantalla de la compu, así que después subo todo al Facebook, para que les quede. Bueno, profe. ¿Saben? Bueno, Hacemos así. sí, profe. Profe, Sí, yo agarré medio a lo poco ya y no entendí mucho. bueno, lo podemos retomar con la grabación, Luis. Bueno, Igual el PowerPoint que yo les mandé por mail, esta noche les voy a mandar otro explicando esto que estoy diciendo ahora. Así que va a estar explicado todo. Bueno, ¿Sí? Bueno, finalizamos la reunión y sigo en Facebook. ¿Cuánta tecnología, chicos? Chao.